Buenos días, jóvenes y señoritas. Soy el profesor Moisés Chávez y hoy les traigo una cápsula explicándoles los patrones multiplicativos y divisorios. Bienvenidos, quinto básico. Bueno, una de las cosas que nos está pasando en el mundo, ¿cierto? Es el COVID-19, ¿cierto? Que a pesar de que ya lleva un tiempo en nuestro sistema, todavía está presente. Así que encontré esta manera, ¿cierto?, de explicarlos para que lo logren entender. Supongamos que el Ministerio de Salud descubrió que cada día que pasa, ¿cierto?, se cuadruplican las personas contagiadas. ¿Y qué significa cuadruplicar, cierto? Que si el día 1 yo tengo una persona, al día 2 yo voy a tener 4 personas. ¿Por qué? Porque cuadruplicar es multiplicar por 4. Aquí lo vamos a ver, en una tabla. ¿Ya? Hagamos una tabla para entenderlo. Entonces, lo que yo les decía, el día 1... la cantidad de casos contagiados serán 4, ¿ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que el ministerio dijo que cada día que pase se va a cuadruplicar, o sea, se va a multiplicar por 4, ¿cierto?, la cantidad de casos respecto al día anterior. Entonces, para saber el día 2 cuántos casos vamos a tener, no van a ser 8, no es 4 más 4 o 4 por 2, sino que, como se cuadruplican, tenemos que multiplicar por 4 los casos, ¿ya? Entonces, sabemos que 4 por 4 es 16. Y miren lo que sucedió del día 1 al día 2. De 4 casos pasamos a 16. ¿Por qué? Porque se cuadruplicaron, o sea, se multiplicaron por 4. Y así, el día 3, ese 16, también se tendría que multiplicar por 4 para saber que el tercer día ya tenemos 64 personas contagiadas, ¿ya? Y así el día 4, ¿cierto? Lo multiplicamos por 4 y nos va a dar el día 4, ¿cierto? 256 personas. El día 5, 1024. Y el día 6, 4096 personas. ¿Ya? Entonces, si miramos esto, ¿cierto?, día a día, nosotros lo que hicimos fue ir multiplicando por 4 la cantidad de casos, ¿cierto?, del día anterior para saber el día presente. ¿Ya? Y aquí, en presencia nuestra, tenemos, ¿cierto?, un patrón multiplicativo o secuencia multiplicativa que, por definición, dice que se produce, ¿cierto?, desde que el resultado es el siguiente número que se va a volver a multiplicar. Si ustedes se fijan en el día 1, ¿cierto?, yo lo multipliqué por 4 y me dio 16. Pero, ¿cierto?, este 16 para el día 3 tiene que multiplicarse por 4. Por lo tanto, también se explica multiplicado, la secuencia multiplicativa nos pide multiplicar por el mismo término la cantidad de números que sea necesario, ¿ya? Así es que espero que esta explicación les sirva un poco más para poder ir entendiendo y ir preparándose para la prueba de la próxima semana. También tenemos, sabemos que en 6 días tenemos 4096 casos, ¿cierto? Desde el día 1 hasta el día 6, cuadriplicándose los casos, ¿cierto? Ya lo vimos en la tabla. Y supongamos que a Chile llega una vacuna para la cura del coronavirus y se empieza a aplicar, ¿ya? Empezó la recuperación. ¿Y cuál es la efectividad de la vacuna? Es que, por ejemplo, si un día, por ejemplo, el día 1, los casos de contagio son 4096, porque este es el plan de recuperación. Vamos a tratar de que esa cantidad de casos contagiados llegue a 0, ¿cierto? Y les cuento que la vacuna, la efectividad de la vacuna, obviamente esto está inventado, jóvenes y señoritas, no es que haya llegado, sino que yo lo estoy tratando de generar una historia para que ustedes entiendan los conceptos. ¿Qué más quisiera yo que existiera esta vacuna? ¿Ya? Y les cuento que esta vacuna que yo inventé, ¿cierto?, tiene la efectividad de que la mitad de las personas que se vacunan se recuperan, ¿ya? Entonces el día 1 tenemos 4096 casos, ¿ya? Y los vacunamos a todos. Quiere decir que el día 2, ¿cierto?, no sabemos cuántos vamos a tener. Entonces al 4096 necesariamente tendríamos que dividirlo en 2 para sacar la mitad de esos casos y que nos dé la nueva cantidad de contagiados, ¿cierto?,
el día 2, ¿ya? Si se dan cuenta, el día 1 aplicamos, ¿cierto?, esta vacuna, e inmediatamente el día 2 ya están la mitad de los casos contagiados, ¿ya? O sea, se recuperó la mitad de esos casos y siguen, ¿cierto?, contagiados 2.048 casos, ¿ya? Al segundo día volvemos a aplicar la vacuna, ¿cierto? Y al tercer día, ¿cierto?, tendríamos que dividir 2.048 en 1.024. O sea, al tercer día, ya de 4.096, tenemos 1.024 casos contagiados. O sea, ha ido bajando inmediatamente, ¿cierto? Y así, vamos al cuarto día, 512. Quinto día, ¿cierto? Dividimos en 2, 256. Sexto día dividimos en 2, 1020, o sea, 128 casos, ¿ya? Y si se dan cuenta, en 6 días baja de 4.096 a 128 casos, ¿ya? Aplicando la vacuna, ¿cierto? Que nos dice que cada vez que se vacuna, una cierta cantidad de personas se van a recuperar la mitad de esas personas, ¿ya? Y si se dan cuenta acá, pasa algo bastante parecido con lo que les mostraba anteriormente, ¿ya? Y acá les tengo una pregunta. Calcula, ¿en cuántos días se acaban todos los casos de contagio? O sea, ¿cuántos días son necesarios para seguir hay que seguir esta secuencia, ¿cierto? Y llegar al día en que no queda ni un contagiado, ¿ya? Por favor, calculen eso y en el comentario del video en YouTube ustedes pueden ponerlo o respondérselo a la profesora, ¿cierto? Para que sepa que ustedes lograron el cálculo, ¿ya? Acá, nuevamente, quiero destacar que aquí hay un patrón divisorio, ¿ya? Si se dan cuenta, todo es dividido en 2, ¿ya? Y quiere decir que todos estos términos, ¿cierto? Se multiplican, todos estos números se multiplican por el mismo término, ¿ya? Que es dividido en 2, las veces que sea necesaria, ¿ya? En este caso, con la pregunta que yo les hice, ¿cierto? Va a ser necesario seguir esta tabla hacia abajo y que ustedes me digan, ¿cierto?, cuántos días fueron necesarios de aplicación de esta vacuna para que no tengamos casos de contagio o para que los casos de contagio lleguen a cero, ¿ya? Yo estoy seguro que lo van a poder lograr, ¿ya? Y ante ustedes nuevamente tenemos una secuencia divisoria o patrón divisorio, ¿ya? Se dice de las dos maneras. Si se dieron cuenta en el primer caso, ¿cierto?, de contagios, ya empezó a subir porque es una multiplicación y en este caso empezó a bajar porque es una división, ¿ya? Espero que les quede claro y que les ayude, ¿cierto?, a entender estos dos conceptos que son súper importantes en su vida cotidiana, ¿ya? Y por último, les vuelvo a repetir, los datos son inventados, ¿cierto?, para explicar los conceptos de patrones multiplicativos y divisorios, ¿ya? Espero que les haya gustado y que por sobre todo les sirva, ¿cierto?, a entender mucho más esta materia. Que estén bien, muchas gracias.